Yes. Buenos días, feliz viernes. Ya estamos a finales del mes de enero. Es difícil creer que ya ha pasado un mes, pero tenemos mucho de lo cual hablar. Así que vamos a empezar con la legislatura estatal y luego vamos a pasar a lo del Congreso y a los impactos de la ley de reconciliación que fue aprobado. Así que hay mucha actividad en la legislatura estatal y se puede describir como algo frenético. Tenemos como 3 semanas antes de que el Senado diga que terminan para esta sesión. Así que han habido muchas audiencias y probablemente se seguirán la semana que viene y la que sigue de ahí. Porque sí existe un intento de que todas las leyes que sean posibles sean escuchadas para que pasen a al siguiente paso del proceso, para que tengan la oportunidad de pasar ante un voto completo antes de que se cierre la sesión. Después de que la Asamblea termine su sesión, cuando quiera que sea eso, todo lo que tenga una versión del Senado en cuanto a la ley, ahí queda, ahí se muere la ley. Eso es la palabra técnica para decir una ley que no tiene cómo avanzar más en el proceso y que tiene que esperar hasta el próximo ciclo legislativo para iniciar otra vez. Así que hay mucho movimiento que hay que hacer y realizar para que el Senado haga todo lo que sea posible, porque ya cuando termine su sesión, luego lo que la Asamblea haya pasado, o mejor dicho, lo que no haya pasado, viene siendo las cosas que todavía pudieran llegar a pasar. Así que voy a resaltar algunas cosas de nuevo. Y quiero mencionar nuevamente que hay una cantidad de cosas, no nada más leyes que pueden avanzar, sino la legislatura también a veces toma decisiones al no hacer algo. Y hemos hablado de mucho de esto anteriormente, pero quiero tomar un momento porque hay una consecuencia tanto a plazo corto y a plazo largo en cuando son programas en los cuales las personas dependen y cuando esos programas no tienen suficiente dinero y cuando no se les asigna lo suficiente de fondos para que operen y para que puedan servir a todas las personas quienes sean elegibles de participar en el programa. Y existen varios ejemplos de esto, cosas que sí impactan a las personas con discapacidades, educación especial, departamentos de rehabilitación vocacional. Esas son cosas que la legislatura no asignó lo suficiente de fondos y hoy en día existe una falta de fondos entre cuánto dinero se necesita el programa para estar en marcha y cuánto dinero tiene. También existe diferencias en lo del Medicaid y eso sí es normal, pero muchas veces vemos que las legislaturas estatales dependen de estimados, de de cantidades estimadas y a veces sí son difíciles de predecir. Y es difícil que ellos puedan hacer las predicciones de cuánto dinero se necesite, pero existen esas faltas de fondos donde la legislatura no ha actuado en cuanto a esas deficiencias de fondos. Así que eso quiere decir que en este momento tenemos una falta de como 500 millones de dólares que se necesitan para cumplir con lo que se está haciendo y lo que se propone hacer. Eso quiere decir que si la legislatura se queda en un estado de inacción o falta de acción, quiere decir que va a ser más costoso asegurar que exista suficiente de dinero para el próximo presupuesto. Así que eso quiere decir que si uno está empezando no desde cero, sino con cantidades insuficientes, quiere decir que van a tener que salirse de esta insuficiencia de dinero. Y quiere decir que luego van a tener que hacer casi lo doble para llegar al punto donde deben estar en este momento y luego donde tienen que hacer ajustes para tomar en cuenta en el presupuesto los costos adicionales. Ahora, en breve quiero mencionar una ley que algo que no se habló. Y sí han habido muchas audiencias públicas que tienen fechas límites muy cortas. La ley requiere 24 horas de, de aviso de antemano y eso no es mucho tiempo, especialmente si una persona tiene planes, simplemente tener un día de aviso previo.
Pero sí quiero decir que esa ley sí tuvo bastante tiempo, pero es difícil para personas que tienen trabajos, que tienen hijos estudiando en la escuela, para que puedan asistir a una audiencia así. Y es muy típico para este punto del año que no hay mucho, que no haya mucho aviso. Pero esta es la versión del Senado de una ley que pasó y fue aprobado por la Asamblea permite que los maestros decidan a cuáles estudiantes seguir permitiendo permanecer como parte de su salón de clases y permite que esencialmente que el maestro decide cuál de los estudiantes no debe seguir en su clase. Da mucho permiso al maestro decidir qué se considera ser algo que provoca disrupciones o interrupciones. O si después de cierto interrupción o después de cierta cantidad de veces que un estudiante interrumpa la clase. También tiene provisiones que se deba tener un plan de comportamiento antes de que un estudiante regrese al salón de clases. Eh, entonces sí se realizó una audiencia en esto. Y hubo varias personas de la comunidad que llegaron y que testificaron en cuanto a esta ley. Y hicieron buen trabajo, especialmente también se escucharon de personas de quienes yo nunca he escuchado, pero hubo un joven, y tal vez no tan joven, pero más joven que yo. Así que para mí yo considero que todos que tienen menos años que yo son jóvenes, pero les explicó al comité todas sus razones y él también tiene sus estudios en, en estudios de farmacia y él también mencionó que él es autista, que él tiene su PhD, su doctorado y, y él dijo, yo les quiero decir cómo a mí me hicieron el bullying, me hicieron el acoso cuando yo estuve en la escuela y cómo les hizo más fácil que los maestros también. Me acosaran y hicieron bullying conmigo, no nada más los estudiantes. Y luego él habló acerca de esta ley. Y algunas de las personas que estuvieron presentes también eran padres, otras personas que estuvieron presentes tenían experiencia en la educación especial. Yo creo que el comité, no estoy segura si el comité tomó una decisión de cómo votarían. Cada comité tiene una audiencia pública y luego tienen que decidir cuáles leyes que han tenido audiencia pública van a recibir otra reunión para cuáles se va a agendar otra reunión. Y si el comité decide votar y sacarlo de la sesión del Senado, entonces es algo que el Senado completo puede tomar como un asunto en lo cual van a votar. Así que el comité tuvo una audiencia pública y escuchó de muchas personas con personas como ustedes y luego tienen que tomar la decisión que si esa ley si es una en que quieren decir sí, creemos que todo el Senado deba votar en esto y cuando el comité rechaza, perdón, cuando acepta la ley, quiere decir que siente que sí hay algo de apoyo y que pudiera llegar a ser aprobado. Ahora, el paso de acción para esta ley es decir, oigan, ya tuvieron la audiencia pública, escucharon del público, escucharon de personas, muchas cosas que se tiene que ver con esa ley van a hacer que las cosas sean más difíciles para los estudiantes que tengan discapacidades. Y ahora hay que agendar una sesión ejecutiva. Y si no se agenda, entonces la ley no sigue y ahí muere. Ahora, yo voy a mencionar esas cosas muy rápidamente. Los puse aquí entre las diapositivas. Son cosas que ya hemos hablado anteriormente, pero son cosas que vamos a hablar simplemente en breve. Ahora, las leyes se han presentado y se han referido, es- se han presentado y ahora el siguiente punto del proceso es que el Senado y la Asamblea y sus comités especiales tienen que tener una audiencia pública. Si no se realiza una audiencia pública, no pueden seguir. Entonces, eso es una petición tangible para los que están abogando a favor de esto para esta semana. Ahora, en cuanto a los fondos para el programa de la DBR, diré que la coalición envió una carta a la legislatura en esta semana diciendo cuán importantes son los fondos para DBR o rehabilitación vocacional para personas con discapacidades. Y los legisladores tienen información para votar y decidir si
si se apruebe o no, para que tengan lo suficiente de fondos o no. Y realmente esto se está dirigiendo a dos personas que son copresidentes del Comité de Finanzas. Es el comité que ve los presupuestos y la que toma decisiones, inclusive cuando la legislatura está fuera de sesión. Cosas que salen cuando, por ejemplo, cuando no existe lo suficiente de fondos para cierto programa. eh, y siempre uno le puede preguntar a una de esas dos personas que agenden una reunión 13.10 para aprobar los fondos, la petición de fondos para el programa DBR. Ahora, para el programa del Food Share y los requisitos, todavía no ha habido ninguna acción en proveer fondos para que el programa Foodshare siga en pie, sigue activo. Se van a acordar que sí han habido cambios que pide que los trabajadores de Foodshare hagan más trabajo y también hay una reducción de fondos federales y esa reducción toma, toma lugar muy pronto. El 1 de octubre de 2026 va a haber 32.5 millones de dinero menos debido a la reducción de fondos. Hacer más trabajo con menos personas. Entonces, esta vez es, es muy importante si puede comunicarse con sus representantes en el Senado y la Casa. Es muy importante. Y si usted es alguien que requiere apoyo alimenticio o conoce a alguien que necesita ese apoyo, es muy importante que los legisladores entiendan que las personas que están recibiendo prestaciones de SNAP, muchos de ellos trabajan de por sí y tienen ingresos fijos y bajos. Entonces es también buen momento de conectar eso con los costos de vivienda y todo que está aumentando. Entonces, esto hace que la gente no tenga suficiente dinero para otras cosas necesarias como alimentos. Hay otros también asuntos, no tenemos mucho tiempo para, para hablar de eso, pero algunos de esos sí podrían llegar a votación en las próximas 2 semanas. Entonces, si tiene usted cualquier preocupación sobre esos, ahora es el momento para comunicarse con sus representantes o con la oficina del gobernador, porque a veces la oficina del gobernador va a estar considerando varios proyectos de ley y en poco tiempo tiene el gobernador que decidir cuáles va a rechazar y cuáles va a firmar para que sea ley. Entonces es muy bueno que el gobernador sepa su opinión sobre las diferentes legislaciones. Es claro que es posible que haya más proyectos de ley que se presenten. Es la última oportunidad que tienen los legisladores para meter proyectos de ley. Y si la legislatura quiere actuar rápidamente, a veces pueden, pero por otro lado, si quieren tomar el tiempo como un pretexto para no hacer algo, también lo pueden hacer. Entonces, mucho depende de la voluntad de la legislatura, que si quieren avanzar ciertos proyectos de ley o dejarlos morir. Y una razón muy importante en su decisión puede ser los constituyentes, es decir, ustedes, nosotros que nos comunicamos con ellos. Voy a dejar ah, pueden ver esa línea de tiempo más adelante cuando vean eh, ah, la presentación después. Bueno, estamos en el 30 de enero. Este es la fecha que el Congreso fijó en diciembre de cuando iban hasta cuándo iban a mantener la resolución continua para mantener en trabajo a varias agencias federales. Entonces, para medianoche de hoy, si los restantes 6 proyectos de ley de financiamiento no se votan o el gobierno va a cerrar, bueno, esas agencias que no tienen dinero van a cerrar
o tienen que votar hoy mismo. Y varios de esos son muy importantes para personas con discapacidades, como Departamento de Educación y Departamento de Salud y Servicios Humanos, también Departamento de Trabajo y de Vivienda. Esta semana, la Cámara de Representantes no están en Washington, entonces no están ahí para aprobar una resolución continua. Entonces, cualquier cosa que el Senado no vote, vamos a tener, se va a cerrar partes del gobierno medianoche. Hay 12 presupuestos de financiamiento. Faltan 6 para aprobar. Solo necesitamos que el Senado diga que sí y ya tendríamos un presupuesto. El sábado pasado, un representante ah, fue muerto. Eh, la intérprete no está segura si escuchó bien, pero parece que se murió la semana pasada. Entonces, eso también afecta la posibilidad de aprobación. Parece que es importante ver si va a haber cambios en cómo. Ah, no, que la semana pasada se mató a una persona en Minneapolis, que ya sabemos, y entonces hay que ver si el viernes la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto para ICE y DHS, pero el sábado pasó esa tragedia en Minneapolis, entonces ahora hay un debate serio de que si los demócratas deben de aprobar ah, el presupuesto para DHS, para seguridad interna o no. Los demócratas dijeron a los republicanos que están dispuestos a pasar cinco de los proyectos de ley y que podrían pasar una resolución continua para el DHS, pero quieren que se quite el Departamento de Seguridad Interna de los presupuestos y están dispuestos a pasar una resolución continua mientras se decide qué se hace con DHS. Se recordarán. Pasaron 5 proyectos de ley en un paquete y tuvieron una votación separado para DHS. El Senado votó, quería votar los 6 juntos, pero el jueves se votaron y ah, los demócratas en el Senado dijeron, vamos a hacer eso de 5 votar 5 presupuestos de un lado y el de DHS aparte, pero ayer los republicanos votaron en los 6 juntos porque así les pidió el presidente y así o se aprueba todo o se rechaza todo en paquete. No se puede decidir, vamos a votar sí para esto, sí seguir trabajando en nosotros porque se consideró en paquete. Entonces, ayer en la noche, Trump y los demócratas ah, dijeron que tienen un acuerdo para no tener un cerrazón. Y eso era igual como dijeron los demócratas, que se vote sobre 5 proyectos de ley de presupuestario y una resolución continua de 2 semanas para el DHS. Y ahora senadores individuos están, están exigiendo cambios a los proyectos de ley para votar sí. Entonces, si una persona dice, yo no voy a votar si, si no hacen lo que yo pido, otros,
otros legisladores también se animan a hacer lo mismo. Entonces, ahora no es claro si el acuerdo que el presidente Trump y los demócratas tienen pueda avanzar, porque para eso necesita que los republicanos en el Senado también estén de acuerdo y tienen que estar de acuerdo en votar por cinco proyectos de ley aparte y el otro posponerlo 2 semanas. Y si hay cualquier cambio, como algunos senadores e individuos dicen que quieren, si quieren algún cambio en los cinco proyectos de ley, ah, entonces la Cámara de Representantes tiene que volver a decidir. Y ahora los de la Cámara de Representantes dicen, pues si nos regresan los proyectos de ley, nosotros también queremos algunos cambios. Por ejemplo, el SABAC. Cuando llega uno a una situación de que es necesario aprobar algo, de repente algunos representantes dicen, quiero meter yo también algún cambio, porque si ven que se están haciendo cambios, dicen, pues meto mi cambio también. Entonces, bueno, tenemos 12 horas para saber si tenemos cinco proyectos de ley que pasen a ley y uno pendiente, o si vamos a tener seis proyectos de ley que no se aprueban sin posibilidad de resolución continua, por lo menos hasta el lunes, y así varias agencias no van a poder operar. Como la Cámara de Representantes no están en Washington esta semana, si el Senado pasa los cinco proyectos de ley donde hay acuerdos, el presidente lo puede firmar y sea ley. Si quieren cambios, o si no logran aprobarlo, el gobierno tiene que cerrar. Es muy claro. Entonces, las preguntas que tenemos son similares. No sabemos aún si va a haber si se va a cerrar o no, pero es una posibilidad. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso para asegurar que la administración no se dirija hacia ciertos estados o programas frenando o quitando o cambiando su financiamiento y que financie SNAP como se requiere? HR1 financió inmigración y patrulla fronteriza a través de una estatuta. Entonces, hay dinero para esas agencias, sin importar si eh, el proyecto de ley de 2026 para DHS se apruebe o no. La única pregunta es si se van a agregar condiciones a su financiamiento que afecta cómo pueden operar. Entonces, el financiamiento, estamos hablando mucho de financiamiento, pero el proyecto de ley grande que pasó en julio ya dio 4 años de dinero a DHS y ellos pueden usar ese dinero sin importar qué sucede con la ley de apropiaciones. Pero las otras cinco agencias o las otros cinco proyectos de ley no son así. Ellos requieren que el Congreso actúe cada año para aprobar su financiamiento. Para los que están siguiendo con telehealth, ah, los servicios de telesalud, el dinero para eso está en el proyecto de ley y cualquier cerrazón causaría irrupción en, en telesalud, porque telesalud no ha sido autorizado fuera de la resolución continua. Y es muy importante para muchas personas. Y también los subsidios de ACA, ¿van a extender o no?
dijeron, tenemos tiempo, podemos aprobar eso en enero, pero ya se acabó enero y realmente se tenía que haber hecho en julio y no lo hicieron. Lo podían haber hecho en octubre y no lo hicieron y definitivamente tenían que hacerlo antes de el periodo de registro abierto y no lo hicieron. En diciembre ya estábamos en medio del tiempo de inscripción y, y Congreso dijo, no, 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 sí lo vamos a poder hacer en enero y aprobarlo de manera retroactiva y aplicar subsidios, etcétera. Muchas personas estaban con dudas de que el Congreso podían hacer eso y parece que esas personas escépticas son los que a final de cuentas tienen razón. Este miércoles los republicanos del Senado mandaron su última oferta sobre el proyecto de ley de ACA a cuatro demócratas que han estado negociando la extensión de subsidios ACA. Todavía no hay ningún texto legislativo formal ah, publicado, pero es importante notar que aunque este habla de extender los subsidios, solo está hablando de extenderlo un año y luego quitarlos poco a poco en los siguientes 2 años. Y hay varios cambios que hacen que estos subsidios sean muy diferentes a lo que teníamos el año pasado. Y eso quiere decir que aun si ese proyecto de ley se vuelve ley, va a tomar bastante tiempo para los estados de hacer los cambios y la gente también tendrían que entender cuáles son esos cambios y tomar opciones, tomar acción sobre los opciones nuevos que tengan. Entonces, no es nada más, vamos a continuar lo que hicimos el año pasado. Es una cosa temporal que implementa varios cambios que son diferentes y va a ser bastante difícil, con poco tiempo. Los demócratas del Senado han expresado preocupaciones con ciertos elementos de este plan que pueden ver aquí. Y parece que no van a aceptar esto como, no lo toman como algo lo suficiente bueno. Y entonces para muchas personas que han estado siguiendo esto, esa es como la última esperanza que tienen. Y se está pagando en cuanto a la posibilidad de extender los subsidios. Y ahora empezamos a tener una idea no completa, pero más clara de qué es lo que eso significa. Entonces, existen 30 estados que utilizan los intercambios de cuidado médico y que ayudan a las personas a que se inscriben en estos planes médicos para personas que sean de bajo costo. Y lo que sí sabemos es que la matriculación abierta terminó el 15 de enero y hay 30 estados que utilizan estos intercambios, inclusive el estado de Wisconsin. Y ahora hay menos personas que se han inscrito para tener cobertura. Así que 1 millón de personas que anteriormente sí estuvieron cubiertos y participando en este programa ya no son parte o ya no están cubiertos por la ACA. Y sabemos que también existen 20 estados que tienen sus propios intercambios y mercados de seguros médicos. Y entonces, tratando de pensar en la idea de que 1 millón de personas menos que están participando en la ley de atención médica asequible o la ACA, entonces sabemos que en los próximos meses la cantidad de personas va a aumentar en esos próximos meses. Y cuando se aprobó la ley de reconciliación, pensaron que como 2 millones de personas iban a dejar el seguro médico si es que se vencieran los subsidios de la ACA y si es que los cambios se implementaran. Así que ahorita, en este momento, estamos a 1 millón de personas, pero posiblemente existe la posibilidad de muchísimas personas adicionales van a dejar sus planes médicos y luego eso va a ser otra cosa que ver. Ahora, también hay que tener en mente la fecha de abril, porque eso es cuando muchas personas que
que tal vez no se dieron, personas quienes no supieron que el costo iba a aumentar tanto, es cuando van a tener que, por- mejor dicho, existe un periodo de tiempo donde las personas que si todavía no pagan las primas pierden su seguro médico. Y parece que el mes de abril va a ser ese primer punto donde vamos a poder ver los resultados de las personas quienes no pagan las primas y luego quedan no inscritas en el programa de seguro médico. Y es interesante saber que se hicieron unas encuestas y entre y ahí encontraron que la preocupación por los costos y gastos médicos es una de las preocupaciones principales de las personas. Muchas personas lo están poniendo como un enfoque principal entre su presupuesto personal. Hemos estado hablando también sobre la posibilidad que si va a haber otra propuesta de ley de reconciliación, el 2.0. En las últimas 2 semanas han habido personas en la Cámara de Representantes que han estado hablando sobre sus ideas de qué es lo que debe cuadrar dentro de una propuesta de ley. Y están ahora tratando de promover esta idea ante los otros en la Cámara. Entonces, algunos han dicho que no quieren hacer una propuesta principal porque tienen preocupaciones en cuanto a qué esto significaría, en cuanto a la posibilidad que sean reelegidos en el mes de noviembre. Otras personas ven esto como una oportunidad real y están tratando de señalar varios aspectos del plan que, que han dado a conocer, cosas que ellos piensan que sí van a llamar la atención de los votantes, de poder avanzar las políticas deseadas, pensando que, y dicen, ahora en este momento nos encontramos entre la mayoría, pero después de una elección posiblemente ya no va a ser así. Entonces, es importante recordar que el Congreso actual tiene su plazo hasta el 2 de enero del año que viene. Esto quiere decir que ellos pueden hablar sobre una propuesta de ley y pueden tenerlo todo listo detrás de las cámaras y no tienen que tomar acción en eso hasta la próxima elección. Y muchas veces lo que se ve, y muchas veces a lo que se refiere como un pato cojo, le llaman por sus términos así, sesión de pato cojo. Y quiere decir que un tiempo antes, y esto pasa igual a niveles estatales, cuando el Congreso está en sesión y tratan de aprobar ciertos proyectos de ley. A veces no es necesario que lo hagan así, pero a veces, por ejemplo, si ellos tienen una propuesta que a nivel del Estado, por ejemplo, un propuesto de reparaciones y si se aprueba antes de la siguiente legislatura, tome sesión. Eso sería un ejemplo. Eso es algo que hay que tener, hay que estar consciente de esto y saber que existe lo suficiente de tiempo para que el Congreso actual todavía realice trabajo y tome cartas en el asunto, pero es posible que ellos estén pensando cuáles son nuestros planes para el próximo noviembre y puede haber razones por los cuales hacer una propuesta de ley de reconciliación, especialmente si uno es parte de la mayoría, sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, porque independientemente de cuándo entre el siguiente Congreso, si uno sabe que tiene la mayoría en uno de estos dos cuerpos legislativos, entonces saben que el Congreso puede hacer algo para hacer sus aprobaciones. Ahora, avanzando y tratando ahora con las acciones por parte de la Administración Federal, el Centro para Prioridades de Presupuestos hacen algunos análisis. Bueno, si ellos publicaron algunos análisis en esta semana diciendo, vemos un patrón aquí con la administración donde ellos retienen y no liberan los fondos federales para tratar de forzar o castigar a ciertos estados donde ellos perciben
que el liderazgo no está de acuerdo con las políticas de la administración. Y ellos pasan por algunos ejemplos de cosas que nosotros ya observamos y también hablan diciendo que observan un patrón y que va a ser difícil para que los estados sepan si fondos federales se deben considerar como, como fondos amenazados o bajo amenaza de que se retengan esos fondos o de que si no liberan los fondos, como una manera de que la administración obtenga lo que desea del Estado. Es algo que hemos observado con muchos casos en la Corte, donde varios estados y perdón, gober- gobernamentos locales, perdón, donde muchas veces donde han habido, donde se han ganado casos en la corte y donde el comportamiento es similar. Y a veces, aunque sí ganen los casos, toma tiempo para recibir los fondos. Así que si uno es una parte de una entidad que necesite, depende de esos fondos. Y aunque gane, y si ese dinero se ve parado o si todavía no se libera debido a al caso de corte, puede tomar tiempo, aunque gane el caso, para recibir los fondos. Así que sí han habido varios cambios, especialmente por parte de la propuesta de ley de reconciliación en cuanto a las reglas federales. Y esos son dos artículos que están saliendo, que tratan con temas que hemos hablado anteriormente. Y uno de ellos tiene que ver con los estándares mínimos para personal en los albergues para personas que reciben cuidado médico. Entonces, la implementación de esas reglas, y si durante varios años se lucharon por esos estándares y para que se tomen efecto, pero formalmente re- fue eliminado después de haberse aprobado. La siguiente regulación que luego fue eliminado trata con los que trabajan en hogares brindando servicios de cuidado personal. Y al quitar esa regulación, estamos regresando al tiempo de 1975, donde los que trabajan en casa cuidando a personas, brindando servicios de cuidado, ya no se les va a pagar el tiempo que pasan viajando entre clientes. Y todo esto está comenzando de nuevo debido a la eliminación de las reglas. Entonces, sí, seguramente hay muchos que están abogando por esto y obreros, personas que tuvieron ideas diferentes y es por eso que las reglas se tuvieron que haber impuesto. Y también sabemos que siguen experimentando con Medicare en cuanto a las autorizaciones previas, que son requisitos, y también donde están utilizando inteligencia artificial o la IA y están diciendo, eso podría llegar a pasar en otros estados aún sin aprobación federal, simplemente porque la CMS está tomando decisión. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta como personas que abogamos. Y si se decide que eso pueda seguir en el Congreso, hay que ver entonces a quién va a apoyar. Si una agencia tiene la habilidad de cambiar algo, es una cantidad de personas diferentes a quienes hay que tratar de influenciar y hay menos rendimiento de cuentas entre la agencia en cuanto a los votantes, en vez del Congreso. Ahora, un poquito más en cuanto a la regla, en cuanto a los albergues para cuidados de personas de la tercera edad. Hubo un artículo que salió donde estaban tratando de dar seguimiento al dinero y para ver por qué existe esta clase de regla. Y sí han visto que ha habido mucho trabajo detrás de las cámaras donde están tratando de ver que esto no llegue a tomar lugar. Y muchos de los que abogan
por los derechos de las personas y los que trabajan en lugares como los hogares para ancianos o residencias y asilos de cuidados a largo plazo. Bueno, existe mucha evidencia que dice que cuando hay menos personal, uno recibe peor trato y peor cuidado. Y muchos están diciendo que es por eso que muchas personas se encuentran en un estado peor o se mueren más rápidamente porque no existe lo suficiente de personal en estos asilos y residencias de cuidados a largo plazo. Así que es por eso que están diciendo, personas están diciendo que mucho del trabajo que durante años trabajaron para hacer, ahora se está deshaciendo todo su trabajo. Y entonces vemos personas, tanto por el lado de estos, los que están abogando por los derechos de estas personas y están luchando para tratar de ver que esto no tenga tanto efecto. Ahora, en esta semana también hubo unos acontecimientos con las vacunas. Hay un presidente nuevo en este presidente en cuanto a las prácticas y él tiene unas ideas y perspectivas muy fuertes en cuanto a que si uno debe o no tener que recibir las vacunas. Y el presidente nuevo del comité está diciendo, y bueno, por lo menos dentro de mi vida, y yo vengo de una mamá que ella se acuerda cuando el polio fue una preocupación constante. El polio fue una enfermedad donde sí, históricamente hubo mucho acuerdo en cuanto a la realidad de que la vacuna previene eso. Esto ha sido cierto para sarampión también. Entonces, esto es un cambio, no solo en lo que se está diciendo, pero en la ideología misma. Que alguien que está en en la posición de hacer recomendaciones sobre vacunas está diciendo que todas las vacunas deben de ser opcionales, incluso para las enfermedades que realmente ya se habían eliminado y que tienen impactos muy grandes en salud pública. Otro desarrollo esta semana, otro consejo DHS ahora ha nombrado, puede ser, puede ser 21 de los 21 miembros. Antes hace poquito dijeron 19 de los 21 miembros sobre el comité sobre autismo y parece que estas nuevas miembros, todos son escépticos o no creen que no hay conexión entre vacunas y autismos. Muchos de los científicos que antes estaban en ese comité ya no están ahí y muchos de los grupos defensores para autistas ah, antes tuvieron un papel muy grande en las investigaciones sobre autismos y ya no. Y varios de los miembros del comité tienen conexiones con otros grupos que se conoce que promueven tratamientos no aceptados o dicen que el autismo está, la razón del autismo son factores que ya se ha comprobado que no es cierto. Y después de eso, en un artículo reciente, ese continúa siendo resultados de decisiones que tomó la administración en septiembre, que dijeron que una droga, leucovorin, lo promovieron como algo que pueda tratar el autismo y ahora está diciendo que hay algunos doctores que están escribiendo recetas para esta droga en contra de los consejos de la Asociación Americana de Médicos y probablemente como
consejo o petición de algunos padres que lo quieren para sus hijos autistas. Y algunos pediatras dicen, están diciendo, ya hemos pasado por este ciclo, que identifican algo muy fácil que para las personas que que les dicen que puedes hacer nada más esta única cosa y todo va a ser resuelto. Y no es cierto, pero la gente lo va a intentar. Y eso ha sido un patrón antes que se recomiendan varias cosas como cura para autismo, pero ninguno de ellos ha resultado ser una solución. Y ahora es una fase, otra fase de lo mismo, pero esta vez también estamos en una fase de que ahora la siguiente cosa mágica increíble ah, que están diciendo, hay menos personas en posiciones que pueden tomar decisiones que están críticos de eso y que no van a investigar si estos tratamientos nuevos realmente funcionan o si tienen un efecto dañino a la gente que los toma. Unas citas. Inteligencia artificial ahora es muy popular, es una moda y hay algunos artículos que están mostrando, que está hablando de cómo el gobierno está pensando en usar IA. Y antes hemos hablado de cómo varias agencias federales especialmente después de Doge, han estado combinando diferentes tipos de datos que antes estaban separados y quizá intentando averiguar o manipular estos datos buscando patrones o relaciones. Y también hemos hablado de cómo esos datos no son perfectos y nunca esos datos no fueron hechos o compilados para usar juntos. Entonces, juntarlos así nada más puede causar errores. Entonces, cuando están usando inteligencia artificial, no necesariamente es correcto, no es verídico. Y ahora tenemos una de las agencias federales que está interesado en usar IA para escribir regulaciones y diciendo, no necesitamos el mundo perfecto, queremos el mundo que es suficientemente bueno. Entonces, eso lo tenemos que seguir viendo porque una de las cosas que ha preocupado a los defensores es qué tipo de, de datos se va a usar por la inteligencia artificial cuando están pidiendo aprobaciones o registrándose. A veces un patrón no quiere decir que es real y, y una decisión equivocada puede tener efectos muy grandes sobre la gente. Entonces, es muy importante tener, saber que tenemos datos que se están usando o se están pidiendo de los estados y no es nada claro cómo están analizando o usando esos datos. Ha habido cobertura sobre las operaciones del ICE y el impacto sobre personas con discapacidades. Hemos hablado antes sobre cuántas personas que son cuidadores son inmigrantes. Son como 30% de los cuidadores son inmigrantes y muchos de ellos estaban aquí legalmente sobre protección, bajo estatus temporal protegida y su estatus legal ha cambiado. Entonces, muchas personas ahora tienen familias con estatus mixtos, donde quizá los hijos son ciudadanos porque nacieron aquí, pero uno o más familiares tienen otro estatus. Y esto tiene muchos impactos cuando hablamos de implementación de las leyes, porque luego quitan a las personas y eso impacta a ciudadanos que están aquí legalmente. Y ha habido algunos artículos sobre qué ha pasado cuando una persona ha sido detenida o mandado a un campamento o deportado y las personas que están aquí legalmente, que se quedan atrás, no pueden seguir
sin esta persona que ha sido deportada. Hemos hablado de la carga pública, la regla antes. Este artículo habla de la historia de carga pública. Esta semana la administración puso una pausa para aplicaciones de visa para varios países por la razón supuestamente de que son de nacionalidades que van a usar las prestaciones públicas más probablemente. Entonces, esta regla está siendo usada para dejar afuera a algunas personas que ellos piensan que por donde vienen o por su estatus de pobreza o su estatus de salud o de discapacidad, si entran a los Estados Unidos, quizá van a poder usar algunos de nuestros programas de beneficios sociales que reciben financiamiento público, como SNAP o apoyo para discapacidades. Entonces, es un buen artículo que muestra cómo han usado estas políticas en el pasado y viene de la idea de que hay algunas personas que es mejor dejarlos afuera. Y muchas veces esto está relacionado con discapacidad o salud como la razón para no dejar entrar a la gente. Esta semana también muchas personas ya han publicado esto antes. Entonces, la política pública sobre quién debe de entrar y quién no debe de poder entrar está sugiriendo al mismo tiempo que escuchamos retórica diferente por, por, por legisladores que son muy insultantes para personas con discapacidades. No quiero pasar mucho tiempo en esto, solo quiero conectar que estamos empezando a escuchar de manera consistente el mismo tipo de lenguaje o mismo tipo de suposiciones y lo están volviendo política y al mismo tiempo estamos escuchando términos insultantes usados más generalmente por más personas. También hay una demanda en los cortes que se está escuchando. El verano pasado hubo 15 estados que estaban demandando y eso estaba yendo hasta el Corte Supremo, que la sección 504 ley estaba siendo utilizado de manera inapropiada para dar más viviendas a lo que era pensado. Pero los defensores dijeron que esta demanda estaba para quitar derechos para las personas transgéneros de programas de vivienda, pero este iba a afectar a todas las personas con discapacidades. Este verano hubo 8 estados que se quitaron su apoyo de esta ley, proyecto de ley, porque no querían quitar apoyo para todos los discapacidades. Pero ahora hay 9 estados que están renovando su ataque y están intentando contradecir esto que decimos de que las personas con discapacidades tienen el derecho de vivir en sus comunidades y no en instituciones. Todavía es el caso de una regla, una ley federal, pero tiene implicaciones más amplias que si el caso va como ellos quieren, puede debilitar la idea que es una violación de la ley si una persona discapacidad está, está bajo el riesgo de ser institucionalizado de manera innecesaria y va a ser mucho más difícil para personas con discapacidad de decir que un actor, alguien no hizo lo que tenía que hacer y que alguien que podía vivir en su comunidad ahora está obligado a vivir en una institución.
va a ser más difícil para la persona con discapacidad decir que le hicieron algún mal si este proyecto de ley avanza. Bueno, siguiendo a la implementación de HR1, hay unos unas publicaciones que han salido de KFF y hemos estado hablando de cómo los presupuestos estatales van a ser impactados por estos cambios grandes en financiamiento federal. Hemos estado hablando de eso de más de un año, entonces no es noticias para los que han estado escuchando eso, pero ahora está empezando a ser publicado por expertos y estamos empezando a ver claramente qué tan grandes van a ser los daños, los efectos en los presupuestos estatales. Sabemos que los estados pueden restringir prestaciones para proveedores, pueden dar pagos más pequeños y todo esto va a tener impacto ah, sobre la falta de trabajadores, cuidadores en casa. Y estamos viendo que muchos estados que tienen Medicaid como uno de sus partes más grandes de su presupuesto estatal están viendo que hay menos dinero entrando y muchos otros costos que tienen están subiendo. Entonces, todo eso requiere que los estados van a tener que tomar decisiones muy difíciles de recortar presupuestos ahora y en los siguientes ciclos legislativos. Así que la razón por la cual esto es muy importante para las personas que tienen discapacidades y para personas de la tercera edad es porque el Medicaid va a ser uno de los asuntos principales, ya que es eh, el ítem más grande de económico, hablando económicamente, y aquí en este país. El Medicaid y los servicios basados en el hogar son opcionales bajo la ley federal. Lo que saben acerca de IRIS y acerca de CLTS, todo eso son servicios opcionales. Y eso les da la luz verde a los estados de decir, miren aquí primero, miren esas cosas que son las costosas, los servicios más costosos, ya que las personas que reciben el cuidado a largo plazo son las personas que necesitan ayuda durante más tiempo y quiere decir los que tienen más gastos. Y entonces, desafortunadamente, no hay ningún otro lugar a donde puedan ir esas personas porque el cuidado de largo plazo no es pagado a menos que uno tenga la posibilidad de pagarlo de manera privada. Y si el Medicaid va a pagar Medicare va a pagar cierta cantidad de tiempo en un centro de rehabilitación, pero en la mayoría, a menos que uno esté pagando privadamente, es muy probable que uno esté participando a través del programa de Medicaid para recibir eh, el cuidado o que se le pague el cuidado. Y una tercera parte de los estados informan que están planificando adoptar estrategias nuevas para reducir y contener los cuidados, los costos de cuidado en el hogar. Y históricamente hay un patrón de esto donde todos los estados reducen los gastos en los servicios en la casa, sea porque cubren a menos personas o porque reducen los pagos que se dan. Y ahora estamos viendo los recortes donde eso está empezando a suceder y el clima y el paisaje donde nos encontramos en el día de hoy para las personas que ven y dan supervisión a los presupuestos, todo lo que se escuchó anteriormente como advertencia en el 2025 va a empezar a suceder ahora. Y en algunos estados ya está sucediendo y en otros estados va a empezar a suceder en el próximo ciclo presupuestario. Si vemos un poco en cuanto al caso con Idaho, con el estado de Idaho, porque hay por lo menos 4 estados donde ya estamos empezando a ver propuestas y propuestas a recortes de servicios basados en el hogar. Es interesante notar que ya que el Medicaid es un programa donde
igualan a fondos, donde los estados ponen cierta cantidad de dinero y luego el gobierno federal igual a esa cantidad, donde, por ejemplo, nosotros aquí, si ponemos 40% de dinero, luego recibimos 60%. Medicaid, la manera que funciona es que el Estado pone cierta cantidad y luego el federal da otra cantidad de fondos. Y cuando los estados están proponiendo reducir la cantidad de dinero que están poniendo para el Medicaid, también están reduciendo los dólares federales que están entrando al estado, ya que probablemente es más dinero federal que lo que están recortando, porque Medicaid no le va a dar a un estado, no le va a igualar los fondos si uno no está poniendo la misma cantidad de dinero. Así que hemos hablado sobre la propuesta del estado de Idaho de recortar 45 millones de dólares menos, y eso quiere decir que van a recibir 106 millones de dólares menos de fondos federales. Así que eso quiere decir que el impacto a su presupuesto, y estamos haciendo matemáticas aquí y puede ser difícil, pero son más de 145 millones de dólares. Y los que trabajan en hacer esas leyes están diciendo, ¿qué va a pasar si recortamos ese dinero de Medicaid? Quiere decir que va a haber más costos o un aumento en costos en otra parte del presupuesto, y muchos no están pensando en ese punto. Definitivamente, bueno, por lo menos en Idaho existen algunas sugerencias e indicaciones que ellos no pueden evaluar. Si se recorta el dinero de Medicaid, entonces, ¿en dónde se van a cubrir esos servicios? ¿En qué parte del presupuesto? Si es que se lleguen a cubrir en otra parte del presupuesto. Ahora, y también hablando específicamente de servicios de cuidado ofrecidos en el hogar, también hay que ver con esto. Si se están recortando 44 millones de dólares, la agencia estatal está diciendo, si recortamos los servicios basados en la comunidad y basados en el hogar, o HCBS por sus siglas en inglés, esto afecta a 16 mil personas en Idaho, y entonces vamos a tener que crear más instituciones si hacemos reducción de servicios en el hogar, porque las personas ya no van a seguir recibiendo servicios en su hogar. Y entonces, y esos servicios en las instalaciones sí son regulados por el gobierno federal. Y entonces, lo que está pasando es que están reduciendo los servicios ofrecidos en un lugar a un costo menor que el costo de los servicios que se dan en instalaciones y en instituciones. Y entonces se están preguntando que si quieren entrar en este, en este asunto. Y también se están preguntando, e incluyo a este artículo porque pienso que sí es importante ver esto y es relevante, porque estamos viendo recortes posibles con el Departamento de Educación en los Estados Unidos, que también maneja el dinero para la ley IDEA o IDEA, por sus siglas en inglés, y ya hemos observado recortes con, con los derechos civiles en el área educativo, donde los estados no están cumpliendo con los derechos civiles de las personas. En Wisconsin, la cantidad de dinero que se recibe del gobierno federal para la implementación de la ley IDEA nunca ha sido lo suficiente, y los estados no han depositado lo suficiente de dinero para reembolsar a los distritos escolares para cubrir los costos de estos servicios. Así que este artículo es importante porque de nuevo habla de otro aspecto del patrón, donde algunos legislatarios empiezan a pensar en poblaciones de personas cuando se tiene que ver con presupuestos eh, muy, muy limitados, y cuando piensan en dónde gastar o no gastar dinero. Y hay un legislador, y él no está solo en esto, pero este legislatario no está pensando esto, pero está preguntando por qué vamos a invertir
dinero en educación especial si es que estos jóvenes no tienen futuro porque no se está invirtiendo dinero en sus servicios y en su futuro, si no tienen un futuro de ser autosuficientes. Y entonces al pensar en esos recortes y al pensar en asuntos grandes de donde están tratando de pensar en los recortes, las personas que se ven afectados por varios programas van a sentir el impacto por varios lados. Y esto es muy cierto también inclusive para personas que tienen discapacidades intelectuales, personas en sí que tienen discapacidades de cualquier clase y personas de la tercera edad. Y se vuelve muy fácil ver la retórica que se ve y la cuestión que algunos están preguntando que si se debe hacer o no para esta clase de personas basado en lo que uno piensa que esas personas pueden hacer o no. También en el estado de Colorado a- hay algunos asuntos, después de una audiencia de 2 horas de testimonio por los padres, no aprobaron un plan de recortes de 10% a los padres que cuidan tiempo completo a sus hijos mayores que tienen discapacidades severas. Y esos recortes en sí, 1,45 millones de dólares que actualmente se utiliza para pagar a los padres y que están cuidando a sus hijos adultos que tienen discapacidades severas y mayores. Y eso ha sido un tema de conversación en todo el país, especialmente en el contexto de de una escasez de cuidadores, que hay una falta de cuidadores y también personas dejan el trabajo muy rápidamente y especialmente también tenemos que ver que eso trata con una cantidad de personas que tienen necesidades muy severas y complejas. Entonces, están viendo y se está diciendo, bueno, si hay padres que tienen disponibilidad y si están dejando su trabajo para cuidar a sus hijos, mayores con discapacidades, se les debe pagar igual, ya que no hay otro cuidador a quien se pueda contratar. Y han tenido la oportunidad y han encontrado la oportunidad de pagar a ciertos padres que son cuidadores que cuidan a algunas personas que tienen algunas necesidades muy severas. Y encontraron eh, estaban tratando de reducir la cantidad de dinero que se les pagara por 10% y después la audiencia, nadie quiso aprobar este plan después de haber escuchado a estos padres. Pero luego Medicaid tomó la decisión independientemente de hacerlo y ejerció un orden ejecutivo bajo el mandato del gobernador. Y esto nos enseña que puede haber, uno puede ganar de manera pequeña, hacer ganancia y ganar de cierta forma y a la vez seguir perdiendo. Ahora, estos padres se encuentran en una situación muy insegura y no saben qué esperar en cuanto a este dinero. Ahora, ese artículo de aquí viene de un proveedor como una perspectiva de asociación de trabajos y oficios, pero tiene algunos puntos muy importantes que considerar. No es nada más HR1 que está presionando a los presupuestos estatales. También se tiene que ver con condiciones económicas, con organizaciones que han decidido hacer algunos recortes presupuestarios, que está también conectado con la cantidad de dinero que reciben y los que no. Y también se tiene que ver con los fondos los fondos de alivio para la pandemia. Esos fondos también se terminan. Entonces están diciendo que tiene de 3 a 4 años para gastar esa cantidad de dinero asignado y ahora están llegando al punto donde los fondos que fue aprobado en ese tiempo ahora se está terminando y no hay fondos para reemplazarlo. Muchos estados utilizaron buena cantidad de esos fondos para pagar los pagos de los que brindan servicios de manera directa y ahora ese dinero
que se está acabando, no nada más no se está reemplazando, sino todo lo demás en el paisaje ha cambiado y los recursos son es, hay una escasez de recursos. Entonces, no nada más se le está pidiendo hacer más trabajo, no nada más se están acabando los fondos de la pandemia, sino ahora hay trillones de dólares de recortes al Medicaid y muchos de los proveedores son pagados a través de esos fondos de Medicaid y ahora sí hay recortes y sí ahora se aprueban menos servicios y como quiera que eso se ve en cada estado porque cada estado está tomando sus propias decisiones. Eso puede impactar a esa fuerza laboral que es crítico, no nada más para permitir que las personas se mantengan y se queden en casa y que reciben cuidado en casa, sino también luego va a afectar a las instalaciones e instituciones de cuidado de largo plazo y albergues para personas de la tercera edad. Y muchos estados están viendo esto. Y hay más de medio millón de personas que están esperando ver si pueden tener acceso a un programa que les pueda ayudar a seguir en casa. Esto es un problema muy importante para ellos porque en algunos lugares si uno está en la lista de espera y si se ya le toca, uno tiene que poder encontrar personas para trabajar brindando los servicios de cuidado dentro de cierto límite de trabajo. Y si no se puede hacer, si uno no encuentra la cantidad de personas suficientes para brindar los cuidados en casa, entonces ponen de nuevo a esa persona en la lista de espera, lo regresan a la lista de espera. Y eso está impactando a los estados de una manera muy fuerte. También hemos hablado de SNAP. Tenemos legislatura que no ha actuado para proveer financiamiento adicional para cumplir con los requisitos adicionales de federal para SNAP y también de reponer la falta de financiamiento federal que vamos a empezar de sufrir en septiembre, en octubre. Entonces, este artículo explica qué van a enfrentar los diferentes estados cuando tienen que decidir si siguen con SNAP o no. Y para algunos estados, el monto de dinero que tienen que invertir puede resultar en la decisión de ya no hacer el programa para nada. Y aún para estados que están para estados que no quieren, no quieren decidir no tener SNAP, las decisiones que están tomando para invertir en tecnología y personal va a afectar el nivel de sus castigos, del dinero que tienen que pagar por no por no cumplir con la falta de errores, van a tener que pagar multas, ah, porque ahora si tienen errores les van a multar. Otra legislatura más adelante podría tomar otra decisión de seguir participando o no por el problema de esas multas que tendrían que pagar por no tener